Clase tan importante, esta clase es tan importante. רשימה מלאה, אישור כל הבקשות, perfecto. Em, quiero empezar aquí para el día de hoy. En este resumen se explica por qué el proceso de redención del pueblo de Israel es fundamental para toda humanidad y para los noágidas en particular. El amor de Dios manifestado en la crisis. Habíamos dicho a Jonen Dat, después de que Él nos entrega la sabiduría, a Machzir Betshuva Shlema, que nos hace volver en una respuesta. Habíamos dicho que nosotros vivimos en una continua pregunta, esa pregunta del por qué, para qué, con qué misión vine a este mundo. Y el momento en el que uno logra encontrar y conectarse y hacerse uno con la palabra de Hashem, uno logra encontrar la respuesta. Después de que vemos la respuesta, Soleach Lanu, se pide perdón, se pide perdón. Aquí quiero empezar. Atajonen, Ashivenu Betshuva Shlema, Salach Lanu. Salach Lanu quiere decir discúlpanos, perdónanos, Avinu Kijatanu, que pecamos. Kijatanu, que pashanu, ki el tov soleach, ishtaba shimchan, ajonun amarbel isloach, el que corre para perdonar. Ya habíamos estudiado esto la semana anterior. Y ahora vamos a entrar, Maher Ligol, a Maher Ligol, el que busca la redención, el que busca darnos ese permiso para poder crecer y evolucionar. Ishtaba shimcha, Goel Israel. Y cuando decimos Goel Israel, y en el rezo también de los Bnei Noach dice Goel Israel, no solamente implica y quiere decir que esto es único para el pueblo de Israel, porque habíamos dicho ya en varias ocasiones que Noágidas significa Israel también, de alguna forma. Entonces, a Goel Israel, a Goel, el que da redención a quien cree en mi palabra, a quien trabaja en mi palabra. Y ahí vamos a entrar un poquito en lo que es el amor de Dios manifestado en esta crisis. Vivimos una crisis en donde lastimosamente estamos preocupados por tantas cosas, el mundo está completamente confundido, hombres que se creen mujeres, mujeres que se creen hombres. Ahora vi últimamente un grupo de adolescentes que se creen animales. Entonces hay un nudo de pensamientos en donde todo se está saliendo de control. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en estos días? ¿Por qué se siente toda esa crisis? El mensaje central es que Dios no solo está interesado en el final de la historia, sino en el sufrimiento presente de los seres humanos. Para el Noágida, esto enseña que la intervención divina no es solo para eventos milagrosos mundiales, sino que existe una providencia particular que atiende la angustia del individuo y de la comunidad en sus momentos de mayor oscuridad. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Dicen que el santo creador, Mahriv Olamot. ¿Qué quiere decir Mahriv Olamot? El que destruye los mundos. Entonces habíamos hablado que es un creador. Él está creando. Entonces, ¿qué quieren decir los sabios cuando nos dicen Mahriv Olamot?
¿A qué se refieren si supuestamente estamos hablando en un ente de bondad que quiere entregar, que quiere dar? Entonces, justamente vi en este fin de semana una explicación a esta frase en donde dice, para podernos dar esta redención, el Santo Creador nos entrega una gran herramienta. La herramienta que tenemos en nuestras manos en el día a día, desde el momento en el que despertamos, se llama decisión. Por medio de la decisión, logro construir el mundo que me rodea. Decidir qué pensar, decidir cómo interpretar las falencias del otro. Si decidir compadecerlo por las necesidades e imperfecciones, porque es un ser imperfecto, o juzgarlo, o juzgarlo por la por el acto que yo esperaba y no lo recibí. Esto se conecta también incluso un poquito con la clase anterior, quien me sigue la pauta. Entonces, aquí, en este momento, Amahri Lamot quiere decir que un momento antes de haber decidido nosotros, había un sinfín de probabilidades. Sin fin, un infinito de probabilidades. Pero una vez que se tomó la decisión, las demás opciones se acabaron. Esos mundos fueron destruidos. A esos mundos se refieren los sabios de Israel, que son los mundos que Dios destruye. El momento en el que uno decidió, empieza el proceso. Los demás mundos se acaban. Antes de tomar la decisión, hay 1001 probabilidades de una realidad. Todo va a depender de qué pienso, cómo analizo, cómo interpreto, cómo siento, cómo juzgo, cómo complemento al mundo que está afuera. La justicia universal y el derecho internacional, lo divino, el concepto de los 3 juramentos. Hay un concepto que está basado en 3 juramentos, en una justicia universal, que revela que Dios estableció leyes incluso para el tiempo del exilio. Para las naciones, existe un límite moral. La soberanía que las naciones ejercen sobre el mundo no es absoluta. Está sujeta a no oprimir injustamente a los demás, especialmente al pueblo que aporta el mensaje monoteísta, es decir, al pueblo de Israel. Para los noágidas, entender este contrato es comprender que la armonía del mundo depende del respeto a la dignidad de Israel. Cuando las naciones abusan de su poder, rompen el equilibrio espiritual del planeta. Y aquí vamos a ingresar a nuestra presentación. El camino de la redención. Un análisis profundo del Birkat Geula. Es el rezo que sigue. Después de Salah Lanu, habíamos dicho Jonen Dat, Atakadosh, Jonen Dat, Ashivenu, Salah Lanu, perdónanos, Amaer Ligol. El camino a la redención, el que da redención. Es un análisis profundo del Birkat Geula para el estudio de las naciones. La redención es la intervención divina en la condición humana. Antes de la decisión, estoy con una carga encima de mis hombros. Una vez que traigo a la santa creación al medio de esta vivencia y entrego mis vivencias en manos del Creador, logro llegar a una geula, a una redención. La bendición de la redención no solo habla el exilio histórico,
sino una necesidad diaria. Pedimos a Dios que intervenga directamente en los problemas cotidianos que se escapan a nuestro control. Es decir, estamos todo el tiempo nosotros pensando cómo va a ser posible, Dios mío, ayúdame, Padre, piadoso, bondadoso, ayúdame a encontrar un mejor trabajo, ayúdame a encontrar un buen compañero para mi vida. Mira, fíjate, he tenido tantos fracasos en mis trabajos, o sea, todo el tiempo estamos pidiendo en una forma personal. Pero los sabios nos explican que pedir milagros en un proceso personal es en cierta forma vanidad, porque los milagros existen. Hubo una apertura del mar para que el pueblo de Israel pueda salir y salir de la esclavitud. Pero ¿cuándo se dio? Cuando había un propósito y el propósito era un colectivo. En lo individual, mientras mi rezo no esté conectado a un colectivo, caigo en vanidad. La redención se escapa como se escapa el gato de un perro. La redención aparece siempre y cuando en mis necesidades personales exista un propósito comunal para mejorar el mundo que me rodea, para mejorar mi familia, para mejorar mi comunidad, para mejorar a la humanidad. El exilio más profundo es la limitación de la mente. Y esto, aquí vamos a ingresar en un proceso súper fuerte de entendimiento que la limitación de la mente es el exilio más grande que al que uno puede llegar en este mundo. Y esto está basado en el Tratado de Nadrein 41a, en el Talmud de Yerushalmi. No hay pobreza sino en el conocimiento. El texto nos enseña que el exilio físico es solo una parte del problema. La verdadera aflicción es la pobreza de mente, un estado de visión estrecha, donde ni siquiera somos conscientes de nuestras propias limitaciones espirituales. Es el exilio físico y es un exilio mental. El exilio es un estado de vulnerabilidad constante. Vamos a adelantarnos acá. Como los dolores del parto de un mundo nuevo. La redención se compara con un parto. ¿A qué se refieren nuestros sabios? Se refieren al Heblei Meshiach. A Heblei Meshiach son dolores profundos que la humanidad va a atravesar antes que el Meshiach venga, antes que exista una redención total. Este concepto es crucial para los noágidas, porque explica por qué el mundo parece entrar en caos antes de una era de paz. Es como un parto, nos enseñan los sabios, del parto cuando una mujer va a dar a luz, es decir, viene una nueva luz, una nueva alma. Empiezan los dolores y el útero debe dilatarse hasta 10. Qué interesante, 10, uno de los números que representan al Santo Creador. 10 personas que conforman un minyan. Entonces, de una u otra forma, esa redención se presenta como ese parto, con dolores. Y esos dolores que se van dilatando y van creciendo se llaman Heblei Meshiach. Es un concepto conocido en el mundo del judaísmo.
Este concepto es crucial para los noágidas porque explica que en el mundo parecen estar en caos antes de una era de paz. Hay una vulnerabilidad del cambio. A pesar del orden mundial a otro, las estructuras antiguas se desmoronan. Hay falta de respeto a los adultos, hay mucha promiscuidad, las estructuras antiguas se desmoronan. Hay la necesidad de velocidad. Oramos por una redención rápida para que el sufrimiento de la transición sea mínimo para toda la humanidad. El rol noágida. En este periodo de parto, el papel de los justos de las naciones es mantener la estabilidad ética y apoyar el proceso de retorno de la justicia divina al mundo. El rabino Sherki nos enseña que la redención no es un evento mágico que cae del cielo sin previo aviso, sino que es un proceso legal. Cuando digo legal, me refiero a cada uno de nosotros la responsabilidad de analizar la constitución estatal de cada país y tratar de analizarla, a ver si por alguna forma o por de algún momento se están escapando los valores éticos y morales de un pueblo, y trabajar y ser activistas y ser líderes de cambios. Histórico, porque cambiamos la historia. Y biológico, porque vivimos con estos partos, vivimos en el mundo creyendo en el matrimonio, en traer más niños al mundo. La responsabilidad del ser humano judío y noágida es reconocer la diferencia entre las crisis temporales y el proceso general de rectificación del mundo, trabajando siempre para la justicia y la paz que se manifiestan prontamente. Frase para recordar. La redención de Israel no solo es un evento nacional, sino el nacimiento de una nueva realidad para toda la humanidad. Por eso pedimos que sea rápida, para que el dolor de parto, el Heblei Meshiach, se transforme pronto en la alegría de la vida y podamos recibir lo que realmente estamos esperando. El exilio de un estado de vulnerabilidad constante. Vamos a entender esto. Les voy a hacer ver, eh, si mal no me equivoco, no, arquitectura de la vida. Claro, aquí. Tomen en cuenta. Hay el cuento de los sabios que dicen que había un hombre dentro de una habitación oscura y el hombre pedía que Dios le salve y le saque de la habitación. De repente aparece una serpiente, ¿ok? Entonces, la serpiente él puede salir del pozo, pero seguimos pidiendo la redención diaria. Él puede matarle a la serpiente. La serpiente puede desaparecer, pero aún así que él le mate a la serpiente, él sigue aún dentro del pozo oscuro. Era lo que pasaba con Purim también, según lo que nos enseña acá. La metáfora de Purim. Un hombre escapa de una serpiente mortal solo para caer en un pozo oscuro donde descubre otra serpiente. Sobrevivir a una amenaza como Amán no termina el exilio. Amán, quienes no saben, a Amán Agashá era quien quería matar al pueblo judío en Purim, quien quería desaparecer. A la final, Hadassah, Esther hace lo que puede, no se quita la maldición, no matan a todo el pueblo judío,
Mataron a la serpiente, pero aún así se quedaron aún en el exilio, todavía no vinieron al pueblo de Israel. ¿Cuántas veces nosotros hemos matado las serpientes que tenemos en la cabeza? Pero aún así seguimos quedándonos en un exilio, porque resulta más cómodo, porque es más fácil, porque es más cómodo no tener a nadie que me esté molestando al lado. Me las arreglo yo sola porque la individualidad del ser está siendo sagrado hoy en día. Me quedo en la comunidad de mi cama, de mi sala, y no salgo a buscar nada. Entonces, ahí es donde nosotros entramos y decimos, más peligrosa que la serpiente misma es quedarme en ese exilio de estado mental y conformarme con ese cuarto oscuro. A pesar de que le mato a a la culebra, ya mi vida no corre peligro, le estoy matando, pero me sigo quedando en el exilio. La verdadera libertad, la verdadera redención es la libertad de mente, la libertad del conocimiento, la libertad del entender por qué fulanito de tal se comporta en la forma en la que se comporta. El momento en que logro entender estos estados, no me ofendo, porque estoy viendo que son simplemente el resultado de una carencia. Y esa es la verdadera redención, en donde yo al único ser que debo mejorar y que debo cambiar es a mí misma. Y a las personas que están bajo mi responsabilidad, que en este caso son mis hijos, mis nietos, cuando soy abuela y les traigo y les enseño sus cositas. Las abuelas, los abuelos son los seres de sabiduría más importantes en el crecimiento de un niño. La historia humana opera como una disputa legal. Al decir y defiende nuestra causa, estamos en un tribunal cósmico. La historia no es caótica, es un proceso legal entre las naciones. En este sistema le pedimos a Dios que asuma el papel activo de nuestro defensor y juez supremo. Nosotros, como pueblo de Israel, exigimos. En el contrato de exilio y los límites del poder en el Talmud, en Ktuvot Me'abejat Esrei, describe a los tres juramentos en un contrato divino que regula el equilibrio del mundo durante el exilio. Este sistema establece los límites estrictos de cuánto poder destructivo se puede y se permite en la historia humana. Entonces, en estos pilares, en los tres juramentos, Israel se compromete a no rebelarse contra las naciones, a respetar a las naciones. Nosotros, como habíamos hablado antes y muchas veces nos acusan de ser colonizadores, nosotros no estamos interesados en convertir a todo el mundo en judíos. No nos interesa. A mí no me interesa que nadie de ustedes se haga judío. A mí me interesa entregarles la palabra sagrada del Santo Creador como parte de mi responsabilidad. Entonces, desde este punto de vista, Israel entrega, más bien no se rebela contra las naciones. No me estoy relevando contra las naciones, no estoy haciendo a la fuerza, como lastimosamente en el oriente lo suelen hacer. Quien no sé, hay cuántos grupos de cristianos por medio del Islam radical han sido asesinados y acribillados en formas brutales porque no quisieron convertirse al Islam. Nosotros, a diferencia, no buscamos relevarnos ante ninguna nación, ni colonizar ninguna nación. Simplemente buscamos entregar la palabra. Hay ese límite divino en donde las naciones del mundo se comprometen a no oprimir demasiado. Yoter midai el Israel.
también es súper importante. Por un lado, había en alguna ocasión una reunión que tuvimos con los líderes de las comunidades. Nos decían y nos exigían, nosotros les pedimos que por favor hagan una sola línea porque hay Breslev, hay Chabad y ahora el Rav Sherki, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos confunde, nos exigen, nos exigen. Pero hay naciones que nos agobian. Entonces ahí también hay que saber poner la lupa y decir hasta cuándo no estamos agobiando, sino simplemente pidiendo que mejoren, porque necesitamos mejorar. Si todavía el Mesías no ha venido es porque todavía el pueblo de Israel no ha hecho el trabajo suficiente. La intervención ocurre cuando se rompen los límites. La intervención divina. Cuando una nación excede el límite del contrato y oprime más de la cuenta, como sucedió con en Antíoco o el Imperio Romano, se anula la restricción pasiva de Dios. En ese momento de ruptura estructural, Dios interviene directamente en la historia para equilibrar la balanza de la justicia. Es decir, que hay una intervención divina que en el transcurso de la historia, quien conoce realmente la historia del pueblo de Israel en su profundidad, como lo que es Purim que habíamos hablado, lo que es Hanukkah, la guerra de los 6 días. Quien quiera estudiar un poco de historia va a ver que siempre de alguna u otra forma hay la mano de Dios en medio de todo este proceso. Hay un libro acá, se llama La Nebuá, la profecía. Lo tengo acá. Todos los eventos que han pasado en el transcurso de la historia basados en párrafos de la Biblia. Cómo se ha ido viendo la mano de Dios, cómo va cuidando al pueblo de Israel. La verdadera redención es un cambio estructural inmediato. La lluvia, la curación física, el sustento son mecanismos de un proceso gradual y progresivo regido por las leyes de la naturaleza. Hasta aquí esto es obvio y lógico. Pero en la redención, en la Geulah Shlema, la liberación del exilio histórico y mental, hay una ruptura instantánea y una absoluta con la realidad anterior, un cambio. Entonces, es decir, que en la Geulah Shlema hay un cambio completo. La naturaleza inclusive puede llegar a ceder ante los designios. Dicen que el 7 de octubre la cantidad de personas que murieron debió haber sido 10 veces más. O sea, fue terrible, fue terrible. Y sin embargo se vio tanto la mano de Dios adentro en toda esta historia. Tanto, tanto la mano de Dios como logramos parar a tiempo. Las 4 expresiones de la libertad divina. El camino hacia la redención completa sigue el patrón establecido en el Éxodo, marcando una elevación progresiva desde la supervivencia básica hasta la cercanía espiritual. Primero, retirar la carga física inmanejable. A ver, ¿cuántas veces nos tomamos las cosas demasiado con tanto peso? Eliminar el estatus de sumisión. No necesitamos de estar siendo sumisos, necesitamos actuar, necesitamos movernos, emprender. Una vez que
salimos de ese estatus de sumisión y que sea lo que Dios quiera. Y si me van a matar y si tengo que morir, que me muera. No, no, eso es una sumisión, es un egoísmo, es una vanidad. Uno tiene que despertar, tomar la responsabilidad para poder redimirse. El momento en el que tomo ese despertar, me redimo. Y ahí entra la opción de una intervención milagrosa directa, porque empiezo a ser un ente activo. Y ahí es donde aparece la verdadera redención y Dios dice la conexión definitiva y el propósito espiritual final de esta misión. Pero cuando atravesé todos estos 4 puestos, estos 4 procesos, estos 4 peldaños, para poder seguir creciendo, iluminándome, adelantando. La redención completa transforma a toda la humanidad, comprender los límites. La justicia y el retorno de Israel a su tierra permite a las naciones del mundo alinearse con el plan divino. La Geulah Shlema no es solo un evento, es el colapso final de la pobreza de la mente a nivel global. Es el momento en el que las reglas de exilio desaparecen, dando paso a una era de verdad universal, claridad absoluta y conocimiento directo del Creador. Es decir, que las cucarachas, los sapos, las culebras que tienen dentro de la mente desaparecerán y no solamente voy a matar a las culebras, las cucarachas, los escorpiones y todo lo que hay, voy a poder salir del pozo. Voy a poder salir del pozo. En otras palabras, en otras palabras, perdón, Beribá Riveno, y defiende nuestra causa. La palabra hebrea riv, que significa pelea, no es una mera súplica emocional, es un término técnico y estrictamente jurídico. Transforma la plegaria de una petición pasiva en una invocación legal en la corte de la historia. Al pronunciar RIV, estamos exigiendo el cumplimiento de un contrato. Veriva Riveino. La importancia de tener en cuenta que las leyes, los códigos de un contrato son estrictamente judíos. Es la importancia de trabajar dentro de códigos legales que nos permitan dar una ley moral y ética dentro de la humanidad. Pero pasa que hasta ahora los justos hemos estado ocupados en ser los mejores padres, en ser los mejores trabajadores, y se dejó el proceso de la politiquería a tanto ladrón, a tanto vanidoso, a tanta avaricia, que lo único que han hecho es robar dinero del pueblo y enriquecerse ellos, porque en realidad el motor que tuvieron no era mejorar las leyes, sino era mejorar sus bolsillos. Es la importancia de tener que conectarnos con todo lo que es las leyes jurídicas dentro de un Estado, jurídicas, legislativas, las leyes nacionales.
¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Qué es la redención? Ya me puedo ir a la casa. Bueno, ya estoy en casa. Me voy a dormir. ¿Qué es la redención? A ver, díganme en una frase, ¿qué es la redención? ¿Quién se atreve? Nadie se atreve, ¿ah? Volver a Dios. La redención es volver a Dios. Sí, sí. Más que volver a Dios es la chuvá. Chuvá, la respuesta es volver a Dios. ¿Qué es la redención? eh, permíteme, ser eximido de los actos que no han sido buenos ante el Eterno. Es el perdón, es el arrepentimiento, Danny Jane. El arrepentimiento, el perdón. Yo, Jebet, estoy contigo. Gracias. Y es más que ser salvado, significa la liberación, la restauración, el regreso a ese propósito espiritual original que hubo en la creación. La redención de por sí es la capacidad que tengo por medio del conocimiento, liberarme de las ataduras, de las limitaciones, de esos instintos que vienen y me agobian. La redención es convertirme en una con el Creador por medio del conocimiento, por medio del aprendizaje, volver a la esencia cuando una persona deja la oscuridad, el miedo, el ego, el vacío, a vivir con conciencia, verdad y propósito. Sí, pero eso más se escucha a un José de Chuvá, alguien que está haciendo Chuvá, lo que nos dices, Nelly. Y la redención está después de la Chuvá. La redención es la capacidad de desconectarme de esas ataduras mentales. Tomen en cuenta la última frase. Primero, para tener una redención, tengo que comprender mis límites. Tengo que conocer la justicia y el retorno de Israel a su tierra. Entiendo que Israel haya regresado a su tierra permite a las naciones del mundo alienarse con el plan divino, porque ¿qué pasa? ¿Desde cuándo empezamos, en un segundo, Ariel, desde cuándo empezamos nosotros a trabajar en este proceso de dar luz a los pueblos del mundo y empezar esto de los noágidas, etcétera, etcétera? Solamente ahora que hemos vuelto al pueblo de Israel, en el año 1941-42 empezamos el movimiento del rabino Uri Sherki, que tiene 20 años, 15 años, en donde él está trabajando, se está desarrollando un poco más del proceso esto de Brit Olam y los Bnei Noach. Estamos entendiendo que para poder tener una redención, la redención está después de la Chubá. Es de entender que Israel tenía que volver a su tierra para que este plan divino, los libros sellados se abran y empieza a haber una Geulah Shlema que está viviendo con los Hiblei Meshiach. Hiblei Meshiach habíamos dicho que son los dolores de parto de esta humanidad que está completamente loca, desbozada.
No es solamente el colapso final de la pobreza de mente, porque vivimos en un mundo de pobreza de mente. Ver a una niña con 7 años bailando reggaetón, teniendo movimientos obscenos con su cuerpo, y que su padre y su madre y sus primos y sus abuelos y sus amigos le aplaudan. Vivimos en una época donde realmente tenemos que tomar las riendas del asunto, donde vemos que la promiscuidad, donde el hombre se cree más macho porque engaña 10, 5, 6 veces y porque me levanté 4 minas en la noche, donde los índices de divorcio están completamente despavoridos en América Latina. Entonces estamos diciendo, hay un Heblei Mashiach, hay un dolor. El pueblo de Israel volvió a su tierra. Estamos intentando sacar, ¿por qué en el mundo del judaísmo existen menos índices de divorcio? ¿Por qué? Inclusive si estamos hablando de familias laicas. No se habla de las familias que son religiosas, mucho menos índices de divorcio. Inclusive en las familias laicas, ¿por qué el índice de nacimiento es tan alto? Tienen de entre 4 a 5 hijos en familias laicas que no tienen nada que ver con la religión. Familias religiosas tienen de 6 a 12 hijos. Porque el vivir el matrimonio es lo más sagrado, la vida misma, los hijos, es lo más sagrado que hay para un hogar judío. Entonces estamos viendo que la redención viene mucho más tarde que la chuvá. La chuvá es el preámbulo de dónde vamos a llegar. Entonces ahí es donde viene el proceso del rezo 3 veces al día. Entréganos sabiduría, ayúdanos a volver en una chuvá shlema, en una respuesta completa. Discúlpame por los pecados que he cometido y llévanos a la redención. Entonces, es ese proceso. Donde debemos dejar a un lado esa pobreza mental en la que vive la humanidad y ser entes activos de un cambio a nivel global. Es el momento en que las reglas del exilio desaparecen. No estamos más en un exilio, volvimos a Israel, estamos aquí en Israel, ustedes están siendo parte de Israel, dando paso a una era de verdad universal, claridad absoluta y conocimiento directo del Creador. Ya no hay intermediarios, no necesito Mohammed y no necesito a Ishaú y no necesito a nadie. La conexión está directa con el Santo Creador, no hay intermedios. Esa es la redención. ¿Alguien quiere aportar con algo más? Ariel levantó la mano, Mora. Ah, claro, sí, señora. Ariel, aquí estamos. Gracias por recordármelo. Sí, gracias a usted. Entiendo de todo lo que incluso lo acaba de exponer usted, que tenemos roles definidos, naciones e Israel, ¿verdad? Las naciones del mundo, constituir estados en el monoteísmo de la Torá, misión en la que estamos junto con el Rabbi Nuri Sharki, ¿no? Pero aquí hay un punto clave que tal vez nos falta analizar a las naciones del mundo. Es la constitución definitiva del Estado de Israel como tal. Usted que está en Israel, pediría que nos aclare el concepto. El retorno a Israel de parte de todos los judíos del mundo es parte de la constitución, de la reafirmación del Estado de Israel en los límites geográficos que establece las escrituras, ¿verdad? No, sí y no. Ajá. La redención, el regreso del exilio del pueblo de Israel, cuando empezó el proceso con Herzl,
después de que hubo el famoso y el muy conocido juicio en España de Dreyfus, que es el juicio de Dreyfus, en donde Dreyfus, ¿quién era? Era un soldado francés. Este soldado francés dio su vida, judío, su vida entera, sacrificó su familia, entregó todo por el ejército francés. Herzl era alguien, era un trabajador periodista, casado con una multimillonaria judía europea, de familia laica, dentro del mundo de la academia. Entonces él, una persona muy analizadora, gracias a su profesión, me imagino, empieza a analizar lo que está pasando en este juicio. En el juicio, él se da cuenta que están llevando a juicio injusto a Dreyfus por el simple hecho de ser judío. Empieza a ingresarse dentro de medios de comunicación, dentro de altas curnias, porque vuelvo y repito, estaba casado con una mujer multimillonaria, y empieza a tener acceso a información en donde ya los movimientos nazis empiezan a hablar acerca de una revolución en contra del pueblo judío, muy parecido a lo que vemos hoy en día en Europa, con todo este dichoso movimiento social, Free Palestine, de bla, 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 con todo el movimiento islámico extremista que está llegando a Europa. Para no desviarme, él logra entender eso, hacen el juicio de Dreyfus y es ahí cuando Herzl empieza a buscar la forma de cómo rehabilitar el lugar de nuestros ancestros. Entonces él empieza a hacer comunicaciones, al inicio nada que ver, no conectado para nada con la religión, por eso es que hay mucha discrepancia también dentro del pueblo de Israel. Aquí también hay un trabajo, dentro de Israel hay un trabajo, porque hay movimientos judíos ortodoxos antisionistas. Y hay movimientos judíos ortodoxos sionistas, como lo es el rabino Uri Sherki, en donde creemos fielmente en la palabra de la Torá. Se habla mucho del Mesías ben David, ben Mesías ben Yosef. Bueno, eso es otro proceso más, otra clase, no les quiero confundir. Pero básicamente los límites de la tierra de Israel están escritas en la Parashá Lech Lechá, en una de las veces que aparece. Que es, no estamos ni en la cuarta parte de lo que es de la tierra prometida para Abraham vino. Entonces, sí, hay trabajo también en esa parte, Ariel. Hay mucho trabajo interno dentro del país políticamente, en un trabajo comunitario externo para fuera del país, en la más media, hay mucho trabajo, pero yo creo que dejemos a los políticos de Israel hacer lo que saben hacer. Concentrémonos en nuestra labor, en los países en los que estamos, y les recomiendo hoy en día la información está ahí. Necesitan buscarla y van a acceder. Un poco de historia, ver cómo creció el pueblo de Israel en esta tercera vuelta, la tercera vez que volvemos y la última ya, con la ayuda de Hashem.
Coincido con usted plenamente. Gracias por la respuesta. Ha validado lo que habíamos analizado acá. Tenemos suficiente trabajo nosotros, cada uno en su país. Así Suficiente, es. es gigantesco. Nosotros nos hemos puesto a hacer acá una planificación con los grupos que estamos iniciando acá y es gigantesco el trabajo. No es. Bezrat Hashem. Así que gracias que se ha validado una primera conclusión a la que habíamos llegado. Baruch Hashem. Muchas gracias. Con amor. Bueno, gente, me despido, les mando un beso inmenso, un abrazo grande, gente querida del alma. Siempre me dan fuerzas para seguir